hijos sean bilingües, multilingües y que disfruten con los idiomas, que lo vivan como algo positivo y tal. Claro, como habéis visto aquí, yo suelo plantearlo mucho desde el tema del euskera y ahora insistiré ahí con esa idea, pero lo primero que tenemos que cuidar, si queremos que aprendan bien más de una lengua, es el idioma de casa. Entonces está muy bien fomentar el euskera, que aprendan bien inglés, ayudarles con el inglés, tal, pero lo primero que tenemos que cuidar es el idioma de casa, sea el que sea. Claro, desde la misma lógica, si el que sabe 3 idiomas tiene más facilidad para aprender un cuarto idioma, el que sabe 4 para aprender un quinto idioma, la base es el primer idioma. Lo que interesa es cuidar el idioma de casa y que tengan recursos en ese idioma, porque ese primer idioma les ayudará a desarrollar bien las otras lenguas. Vale, es un poco esta idea. Y no hay que hacer nada raro, ¿eh? Ya sabemos lo que hay que hacer. Hay que cantar, contar cuentos, que haya una riqueza lingüística en casa. Es más una actitud que otra cosa, ¿eh? No hay que hacer nada raro, ¿eh? Fomentar hábitos de lectura. Vamos, disfrutarlo. O sea, disfrutarlo nosotros también y tener muy claro que eso es muy positivo para ellos. Vale, entonces el punto de partida hacia el multilingüismo será el idioma de casa. Y sin ningún miedo y disfrutando, ¿vale? Claro, la otra, desde nuestro planteamiento es que deberíamos de cuidar el otro idioma de aquí. Claro, el otro idioma oficial es el euskera, es el idioma socialmente débil, pero llevamos un proceso de ir recuperándolo y tal. Entonces vemos que para ellos será muy positivo que aprendan. Hoy en día, dominar bien las dos lenguas oficiales es una gran ventaja, ¿eh? Ventajas laborales, eso, de integración, afectivas. O sea,